La primera sensación que experimentó Isabella Martínez fue dolor. Un dolor sordo y persistente que se extendía por todo su cuerpo, como ondas en un estanque. Sus párpados se sentían pesados, demasiado pesados para abrirlos. Pero su mente comenzaba a aclararse lentamente. Los sonidos del hospital se filtraban en su conciencia, el pitido constante de los monitores, el chirrido de las zapatillas sobre el linóleo, las voces susurrantes del personal médico, hablando en catalán y castellano. Fragmentos de memoria comenzaron a emerger, como piezas de un rompecabezas. Recordaba estar conduciendo de regreso de su concesionario en el Paseo de Gracia, el teléfono sonando insistentemente. Era Carlos, su esposo de 8 años, sonando alterado por alguna emergencia en la oficina. Luego, el puente sobre el río Beis. El momento aterrador, cuando pisó el freno y no pasó nada. La sensación horrible de acelerar en lugar de detenerse. La verandila. La caída en Isabella intentó abrir los ojos, pero una oleada de náuseas la detuvo. Se quedó quieta, tratando de orientarse, cuando escuchó que la puerta de su habitación se abría. ¿Cómo está hoy? La voz de Carlos, su marido. El alivio la invadió. Estaba aquí. Todo estaría bien. Sin cambio, señor Martínez, respondió una voz femenina, probablemente una enfermera. El doctor vendrá pronto para hablar sobre su estado. Gracias. La voz de Carlos sonaba tensa, preocupada. Ana Isabella intentó nuevamente abrir los ojos, hacer alguna señal de que estaba despierta, pero su cuerpo se negaba a cooperar. Escuchó a la enfermera marcharse, la puerta cerrándose suavemente. Entonces, inesperadamente, escuchó una segunda voz, una voz de mujer, familiar. Sigue inconsciente. La voz era susurrante, íntima. Ana Isabella se quedó helada. Isa va. Era Sofía, su asistente personal de 3 años. Completamente inconscient, respondió Carlos. Pero su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba tensa, sino casi aliviada. El doctor dice que podría no despertar nunca. Así que nuestro plan funcionó perfectamente, murmuró Sofía, con una risita. La mente de Isabella se paralizó. ¿Plan? ¿De qué estaban hablando? El fallo de los frenos funcionó mejor de lo que esperábamos, dijo Carlos. Su voz ahora casual, casi alegre. Ahora solo tenemos que esperar a que la naturaleza siga su curso. En un suave crujido de tela, el sonido de un beso. Eres brillante, Carlos. Sabía que podrías lograrlo, susurró Sofía en él. Corazón de Isabella comenzó a latir más rápido, el monitor a su lado emitiendo pitidos ligeramente más frecuentes. Se obligó a respirar lenta y uniformemente. Aterrorizada de que notaran que estaba consciente en cuidado, susurró Carlos. Incluso así, sigue causando problemas. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar?, preguntó Sofía, con impaciencia clara. En su tono: no mucho. Ya he hablado con sus abogados. Con ella, en esta condición, como su esposo, obtengo control de todo en los concesionarios, las propiedades, sus cuentas, en todo. Y una vez que tengas el control, entonces tendremos una conversación trágica con los doctores sobre calidad de vida y sus deseos de no ser mantenida viva por máquina. La voz de Carlos era fría, calculadora. Isabella siempre fue muy clara sobre eso, ¿no es cierto? Che, suerte tener un esposo tan atento que recordaba sus deseos. Se rieron juntos, el sonido atravesando el corazón de Isabella como una puñalada física. Todavía no puedo creer lo fácil que fue, dijo Sofía, moviéndose por la habitación. Isabella podía escuchar sus tacones resonando en el suelo. Una llamada sobre una emergencia en la oficina. Ella corriendo a ese viejo puente, donde nadie vería nada. El mecánico que pagaste hizo un trabajo excelente. La línea de freno cortada lo justo para fallar cuando más lo necesitara. Con su coche en el fondo de ese barranco, nadie investigaría muy de cerca
un simple fallo mecánico. Ana Isabela se sintió enferma. El accidente de coche no había sido un accidente en absoluto. Su esposo había tratado de matarla, seguía tratando de matarla, y su propia asistente era su cómplice. ¿Crees que alguien sospecha algo?, preguntó Sofía. ¿Quién sospecharía? Todo el mundo sabe que éramos la pareja perfecta, Carlos. Se rió amargamente. Solo tú y yo sabemos que bruja fría y controladora era realmente, siempre trabajando, siempre expandiendo el negocio, tratándome como si fuera solo otro empleado en lugar de su esposo. Bueno, pronto tendrás todo su dinero sin tener que lidiar con ella nunca más, ronroneó Sofía. Y yo, finalmente obtendré lo que merezco después de verla desfilar como si fuera tan especial. Ana Isabela escuchó el sonido de un cajón abriéndose. ¿Buscabas estos?, preguntó Carlos. Sus pendientes de diamantes, exclamó Sofía en voz baja, los que nunca me dejaba tomar prestados. ¿Te importa si? Son tuyos ahora, cariño. Todo lo de ella es nuestro ahora. Isabela sintió una presencia cerca de su cama. Pudo oler el perfume distintivo de Sofía. Siempre supe que me quedarían mejor, dijo Sofía, presumiblemente admirándose en un espejo a Anne. En ese momento, Isabela tomó una decisión que cambiaría todo. Anne no abriría los ojos, no les haría saber que estaba consciente. Fingiría en coma hasta que pudiera averiguar cómo protegerse, porque si Carlos descubría que estaba despierta, seguramente encontraría otra forma de terminar lo que había comenzado al día siguiente. Isabela escuchó la puerta abrirse y cerrarse. Mantuvo su respiración uniforme, su cuerpo inmóvil. Buenos días, señora Martínez. Soy el doctor Patel. Solo voy a revisar sus signos vitales. Isabela sintió manos gentiles revisando los monitores, ajustando algo en su brazo. Escuchó al doctor tomando notas, su bolígrafo, raspando el papel. Estaba solo. Esta podría ser su única oportunidad. Lenta y cuidadosamente, Isabela abrió los ojos solo una rendija. La luz era cegadora, después de tanto tiempo en la oscuridad. Señora Martínez, exclamó el doctor, inclinándose hacia ella. Isabela abrió los ojos completamente, mirando directamente al doctor sobresaltado. Levantó un dedo tembloroso hacia sus labios. Por favor, susurró, su voz ronca por el desuso. No le diga a nadie que estoy despierta. El doctor Patel la miró con shock. Señora Martínez, esta es una noticia maravillosa. Su esposo estará... No, jadeó Isabela urgentemente, agarrando su muñeca con fuerza sorprendente. Él hizo esto. Él y mi asistente trataron de matarme. Los escuché hablando. La expresión del doctor Patel cambió de alegría a preocupación. Señora Martínez, ha pasado por una experiencia traumática. A veces los pacientes experimentan confusión. Las líneas de freno, insistió Isabela. Él pagó a alguien para cortar mis líneas de freno. Están esperando a que muera para tomar mi dinero. Por favor, si él sabe que estoy despierta, lo intentará de nuevo. El doctor estudió su rostro intensamente. Esa es una acusación muy seria, lo sé, susurró Isabela. Pero los escuché. No sabían que podía oír todo. Por favor, doctor Patel, necesito tiempo para averiguar cómo protegerme. El doctor Patel miró hacia la puerta, luego de vuelta a Isabela. Si lo que dice es cierto, podría estar en peligro. Sé que lo estoy, dijo Isabela, una lágrima deslizándose por su mejilla. ¿Me ayudará? Después de un largo momento, el doctor Patel asintió. Continuaré reportando que no hay cambios en su condición. Pero, señora Martínez, no puedo mantener este engaño indefinidamente. Necesitamos involucrar a las autoridades. Todavía no, suplicó Isabela. Carlos tiene conexiones con la policía local. Necesito evidencia primero.
Por favor, solo deme tiempo. La ayudaré. Finalmente acordó el doctor Patel, pero solo por poco. Y si en algún momento creo que está en peligro inmediato, tendré que actuar. Gracias, susurró Isabella, cerrando los ojos mientras escuchaban pasos acercándose. Para cuando Carlos entró en la habitación, Isabella parecía completamente inconsciente otra vez, y el doctor Patel estaba revisando calmadamente su historial médico. ¿Algún cambio, doctor?, preguntó Carlos, su voz perfectamente calibrada para sonar preocupada. No hay cambios significativos, señor Martínez, respondió el doctor Patel, e Isabella se sorprendió de lo firme que sonaba su voz. Su condición permanece estable, pero sin cambios. Ya veo, dijo Carlos, e Isabella pudo escuchar la decepción que trataba de enmascarar. ¿Cuánto tiempo cree que permanecerá así? Es imposible decirlo. Las lesiones cerebrales son impredecibles. Algunos pacientes despiertan después de días, otros después de meses o años. Algunos, desafortunadamente, nunca recuperan la conciencia. ¿Y cuáles son sus posibilidades de despertar?, insistió Carlos. El doctor Patel hizo una pausa. La extensión de sus lesiones y el tiempo que ha pasado sin mejora, diría que las posibilidades son cada vez más escasas. Pero no perdemos la esperanza, señor Martínez. Por supuesto que no, dijo Carlos suavemente. Solo necesito ser realista sobre su cuidado y lo que ella querría. Entiendo. Podemos discutir opciones en mi oficina más tarde esta semana. Por ahora, háblele. Algunos pacientes pueden escuchar, incluso en este estado. Isabella pudo sentir cómo Carlos se tensó. Pueden. Algunas investigaciones sugieren que es posible, aunque en el caso de la señora Martínez, dada la naturaleza de su actividad cerebral, es poco probable que esté procesando mucho. Si es que algo ya veo, dijo Carlos, sonando aliviado. Bueno, tendré eso en cuenta. Después de que el doctor Patel se fue, Carlos se sentó junto a la cama de Isabella. Ella pudo sentirlo observándola y requirió toda su fuerza de voluntad mantener su respiración uniforme, su rostro relajado. Isabella, dijo suavemente, pero no había afecto en su voz. Siempre tuviste que hacer todo a tu manera, ¿verdad? No pudiste simplemente morir rápidamente en el accidente. Siempre tienes que estar en control. Suspiró dramáticamente. ¿Sabes? Nada de esto habría pasado si simplemente hubieras apreciado lo que tenías, si me hubieras tratado como un esposo en lugar de un accesorio. Su voz se endureció. ¿Sabes cómo se siente que te presenten como el esposo de Isabella Martínez en cara y vento? Tener a todo el mundo sabiendo que eres solo el esposo trofeo que ella recogió antes de hacerse rica. Isabella sintió su mano tomar la suya y luchó contra el impulso de retirarla. Bueno, supongo que debería agradecerte por esto al menos, continuó. Tu condición tiene a todos tan comprensivos. Pobre Carlos, dicen todos. Nadie me cuestiona cuando tomo decisiones comerciales. Tu imperio ya está empezando a convertirse en el mío. Colocó su mano de vuelta en la cama descuidadamente. Sofía es mucho más adecuada para ser mi esposa de todos modos. Ella entiende cuál debería ser el papel de una mujer, y es 10 años más joven que tú. ¿Alguna vez mencioné eso? Isabella lo escuchó levantarse. Sintió que se inclinaba sobre ella. Solo entre nosotros, susurró cerca de su oído. Espero que puedas escucharme. Espero que en algún lugar de ese cerebro tuyo sepas exactamente lo que está pasando y no puedas hacer nada al respecto. Eso sería justicia perfecta por lo impotente que me hiciste sentir todos estos años. Mientras Carlos salía de la habitación, Isabella se permitió una sola lágrima. Como nunca había visto el odio bajo su exterior encantador. Siempre había estado ahí, o había crecido con el tiempo. Durante los siguientes días, Isabella aprendió más sobre su situación de lo que jamás
había querido saber. Carlos la visitaba diariamente, siempre representando el papel del esposo devoto cuando había personal presente. Pero en el momento en que estaba solo, la máscara se caía. Traía a Sofía con él frecuentemente y hablaban abiertamente sobre sus planes, confiados en que Isabella no podía escucharlos. La transferencia de la propiedad del centro se completó hoy, dijo Carlos durante una visita. Su fama se ve sorprendentemente bien, ¿no? Has tenido suficiente práctica, se rió Sofía. La forma en que la falsificas es mejor que su firma real. El beneficio de verla firmar documentos durante años, respondió Carlos, con suficiencia, a la mente de Isabella se aceleró. Estaba falsificando su firma, transfiriendo sus propiedades. ¿Cuántas había robado ya? ¿Cuánto daño se había hecho? ¿Qué pasa con los concesionarios?, preguntó Sofía. El principal sigue siendo complicado. Ese tipo David está siendo difícil sobre algunos de los cambios que quiero hacer. ¿El gerente de operaciones? Pensé que lo habías despedido. Lo hice, pero sigue causando problemas, cuestionando la autenticidad del papeleo, sugiriendo que obtengamos segundas opiniones sobre la condición de Isabella. Es demasiado leal a ella. Isabella sintió una oleada de esperanza. David estaba cuestionando las cosas. David seguía siendo leal. Lo había contratado hace 5 años, reconociendo su integridad e inteligencia. Tal vez él podría ser un aliado más. Tarde esa semana, Isabella escuchó a Carlos discutiendo con alguien fuera de su puerta. Te dije que ya no estás autorizado a visitarla, decía Carlos enojado. Trabajé con Isabella durante 5 años, señor Martínez. Era la voz de David. Solo quiero ver cómo está. Está exactamente igual que cuando preguntaste la semana pasada. Inconsciente, sin respuesta. Los doctores dicen que hay pocas esperanzas de recuperación. Entonces, ¿cuál es el problema de dejarme verla?, presionó David. Estoy tratando de seguir adelante, dijo Carlos, su voz tomando un tono herido que Isabella ahora reconocía como completamente falso. Tener a sus antiguos empleados desfilando por aquí hace más difícil aceptar lo que está pasando. 10 minutos, insistió David. Eso es todo lo que pido. ¿Bien?, cedió Carlos, después de una pausa en 10 minutos. Pero esta es la última vez. ¿Entiendes? Soy su esposo. Yo decido quién la visita y quién no. La puerta se abrió e Isabella pudo percibir la irritación de Carlos mientras dejaba entrar a David en 10 minutos. Repitió Carlos. Estaré justo afuera. La puerta se cerró e Isabella escuchó a David acercarse a su cama. Hola, Isabella, dijo suavemente. Soy David. Su voz era gentil, tan diferente de como Carlos le hablaba cuando estaban solos. Isabella deseó desesperadamente poder responder, dar alguna señal de que podía escucharlo. Las cosas no van bien en la empresa, continuó David. Carlos está haciendo cambios grandes, vendiendo propiedades, despidiendo gente que has tenido durante años. Ann suspiró pesadamente. Traté de detenerlo. Le dije que no querrías esto, pero dice que tiene poder notarial ahora. David se acercó más. Algo no se siente bien sobre nada de esto, Isabella. El accidente. Carlos tomando control tan rápidamente. He estado haciendo preguntas, tal vez demasiadas preguntas. Me despidió ayer. A Isabella sintió una oleada de ira. David había sido la columna vertebral de sus operaciones, la única persona en quien confiaba implícitamente con su negocio. No me importa el trabajo, continuó David, pero me importa lo que está pasando con todo lo que construiste. Y su voz se redujo. Me importa lo que te pasó a ti. Entonces Isabella sintió algo que la sorprendió. Una lágrima se deslizó por su mejilla antes de que pudiera controlarla. Isabella, la voz de David cambió, se volvió más alerta. Isabella,
¿Puedes escucharme? Ella quería tanto abrir los ojos, decirle todo, pero ¿y si Carlos regresaba? ¿Y si estaba observando? De alguna manera, tu ritmo cardíaco acaba de aumentar, dijo David. Isabella pudo escuchar la creciente emoción en su voz y esa lágrima. Isabella, si puedes escucharme, voy a averiguar qué pasó realmente. Te lo prometo. A la puerta se abrió abruptamente. Se acabó el tiempo, dijo Carlos fríamente. Solo estaba despidiéndome, respondió David, e Isabella pudo escuchar la nueva determinación en su voz. Bueno, ahora ya lo hiciste. No vuelvas. David, ya no eres bienvenido aquí. Después de que David se fue, Carlos se acercó a la cama de Isabella en empleados leales. Se burló, siempre metiendo sus narices donde no deben. No te preocupes, querida esposa, no será un problema por mucho más tiempo. Los pensamientos de Isabella se aceleraron. Necesitaba encontrar una forma de comunicarse con David. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía contactarlo sin que Carlos descubriera que estaba consciente? 2 semanas después de que Isabella recuperara la conciencia por primera vez, escuchó una conversación que la heló hasta los huesos. Me gustaría discutir opciones de final de vida para mi esposa, estaba diciendo Carlos al doctor Patel. Estaban parados justo dentro de su habitación, Carlos habiendo solicitado una consulta privada. Señor Martínez, aunque la condición de su esposa no ha mejorado, tampoco se ha deteriorado, respondió el doctor Patel cautelosamente. Es bastante temprano para tener esta discusión. Doctor, conozco a mi esposa. Isabella siempre fue muy clara sobre no querer ser mantenida viva por máquinas si no había esperanza de recuperación. Usted mismo dijo que sus posibilidades de despertar disminuyen con cada día que pasa. Eso es generalmente cierto, pero necesito dejarle claro que sería prematuro considerar la retirada del soporte vital en esta etapa. Su esposa está respirando por sí sola. Su cerebro muestra actividad. Estas son señales positivas, pero no está despertando, presionó Carlos. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar antes de que podamos tomar esta decisión? Semanas, meses, años. Eso no es lo que Isabella querría. Permíteme ser claro, dijo el doctor Patel firmemente. Como su médico, no apoyaría retirar el cuidado en esta etapa. Sería prematuro y, en mi opinión profesional, inapropiado. Ya veo, dijo Carlos, su voz enfriándose. Tal vez debería hablar con la administración del hospital sobre traer otro doctor para una segunda opinión. Alguien que pueda ser más comprensivo de nuestra situación. Ese es su derecho, respondió el doctor Patel rígidamente, pero estoy seguro de que cualquier médico ético le daría la misma respuesta en esta etapa. Ya veremos, dijo Carlos. Gracias por su tiempo, doctor. Isabella sintió terror elevándose dentro de ella. Carlos estaba tratando activamente de retirar su soporte vital. Ya no estaba contento de esperar a que la naturaleza siguiera su curso. La quería muerta. Y pronto en esa noche, cuando el cuarto estaba silencioso e Isabella estaba sola, la puerta se abrió suavemente. Pasos ligeros se acercaron a su cama. Señora Martínez, soy Sara, su enfermera de noche, dijo una voz suave. Ana Isabella mantuvo perfectamente inmóvil su actuación de coma. Solo estoy revisando sus signos vitales, continuó Sara, ajustando algo en los monitores. Luego se redujo a un susurro. El doctor Patel me pidió que tuviera un ojo especial puesto en usted, que le hiciera saber si algo inusual pasaba con las visitas de su esposo. Ana Isabella sintió su pulso acelerarse ligeramente. Su ritmo cardíaco acaba de aumentar, notó Sara. He estado observándola durante un tiempo, señora Martínez. He notado cómo su ritmo cardíaco cambia cuando ciertas personas están en el cuarto. La tensión en su rostro
Cuando su esposo está aquí, Ansara se inclinó más cerca. Señora Martínez, si puede escucharme, quiero que sepa que no está sola. El doctor Patel tiene preocupaciones, y yo también. Si puede escucharme, si está ahí dentro. Parpadeé. Ana Isabella vaciló. ¿Podía confiar en esta enfermera? ¿Y si era una trampa tendida por Carlos? Su esposo no está aquí. La tranquiliza Sarah, como si leyera sus pensamientos. Somos solo usted y yo. Si puede escucharme, por favor deme alguna señal. Dando un salto de fe, Isabella lentamente abrió los ojos. Sarah jadeó suavemente, sus ojos ensanchándose. Consent, susurró, por favor, dijo Isabella con voz áspera. ¿Él no puede saberlo? ¿Su esposo? Isabella asintió ligeramente. Él hizo esto en el accidente. ¿Quiere que muera Sarah? Se veía aturdida. El doctor Patel sospechaba que algo no estaba bien. Pero esto está tratando de que retiren mi soporte vital, susurró Isabella urgentemente. Está robando todo lo que poseo. Por favor, necesito ayuda. Le diré al doctor Patel de inmediato, dijo Sarah. Deberíamos contactar a la policía. No, interrumpió Isabella. Todavía no. Carlos tiene amigos en el departamento. Necesito primero prueba de lo que hizo. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó Sarah, sin dudarlo. Ayúdeme a mantenerme viva, suplicó Isabella, y ayúdeme a encontrar una forma de comunicarme con David, mi antiguo gerente de operaciones. Él ya sospecha. Podría ser capaz de encontrar evidencia de lo que Carlos ha hecho. Sarah asintió. Puedo hacer eso. Y tengo algo más que podría interesarle. Hay un hombre que ha estado viniendo al hospital preguntando por usted. Seguridad sigue rechazándolo porque no está en su lista de visitantes aprobados. ¿Un hombre? Dice que su nombre es Max. Dice que estaba allí cuando su coche se salió del puente, que la sacó antes de que el coche explotara. Su esposo le ha estado diciendo a todos que fue rescatada por servicios de emergencia, pero este hombre insiste en que fue él. Isabella sintió una sacudida de reconocimiento. Tenía un vago recuerdo de manos ásperas sacándola de los restos, una cara barbuda inclinándose sobre ella, diciéndole que aguantara. Encuéntrelo, susurró Isabella. Por favor, lo haré, prometió Sarah. Por primera vez desde despertar a su pesadilla, Isabella sintió un destello de esperanza. Ya no estaba sola. Tenía aliados ahora. Solo necesitaba mantenerse viva lo suficiente para exponer la verdad. A los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Sarah trabajaba con Isabella en ejercicios físicos secretos para reconstruir su fuerza, mientras también coordinaba con David y Max para reunir evidencia contra Carlos. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Carlos y Sofía habían venido al hospital con un abogado para finalizar la transferencia de los últimos activos de Isabella. Pensando que ella estaba inconsciente, hablaron libremente sobre sus planes. Todo está listo, decía Carlos al abogado, con la aprobación del comité de ética para retirar el soporte vital mañana. Necesitamos completar estas transferencias hoy. ¿Y está seguro de que esto es lo que su esposa querría?, preguntó el abogado. Absolutamente, menció Carlos. Isabella siempre fue clara sobre no querer medidas extraordinarias. Era el momento. Isabella había escuchado suficiente. Lenta y deliberadamente abrió los ojos. El cuarto se enfocó en Carlos y Sofía parados cerca de los pies de su cama. El abogado reuniendo papeles junto a la ventana. Yo no querría eso en absoluto. Carlos, dijo Isabella, con voz clara y firme. El efecto fue instantáneo. El abogado dejó caer sus papeles. Sofía gritó. Y Carlos se volteó lentamente, su rostro drenándose de color mientras miraba a su esposa muy consciente. Isabella susurró, shock y horror mezclándose en su expresión. Tío Isabella, su voz más fuerte de lo que incluso
Ella había esperado. He estado despierta durante semanas. Eso es imposible, tartamudeó Carlos. El doctor dijo. Dijeron lo que les pedí que dijeran. Lo interrumpió Isabella. Después de escucharlos a ti y a Sofía, celebrando su plan exitoso, el día que recuperé la conciencia en Sofía, retrocedió hacia la puerta. Está confundida Dano Cerebro. No sabe lo que dice. Sé exactamente lo que digo, contrapuso Isabela. Sé que manipularon mis frenos. Sé que han estado falsificando mi firma y robando mis activos. Y sé que planeaban terminar el trabajo mañana, retirando mi soporte vital. Carlos pareció recuperarse. Su shock, dando paso al cálculo. Isabela, cariño, has pasado por una experiencia traumática. Tu mente te está jugando trucos. Carlos, lo interrumpió Isabella. Lo escuché todo. Cada conversación, cada plan, cada comentario cruel que hiciste en mi cama pensando que no podía escucharte. El abogado se movió hacia la puerta. Debería irme. Esto es claramente un asunto privado. Quédese donde está, ordenó una nueva voz mientras la puerta se abría. La detective Rivera entró flanqueada por dos oficiales uniformados. Nadie se va todavía. Los ojos de Carlos se movieron entre Isabella y la detective. ¿Qué es esto? Carlos Martínez, dijo la detective Rivera, formalmente. Está arrestado por intento de asesinato, fraude y conspiración. Esto es ridículo, protestó Carlos, su encanto regresando instantáneamente. Mi esposa acaba de despertar de un coma. Está confundida, desorientada. Lo que sea que piense, que escuchó. No necesitamos su testimonio, lo interrumpió la detective. Aunque ciertamente ayudará, sostuvo un pequeño dispositivo. Tenemos grabaciones de sus conversaciones en esta habitación. Conversaciones muy incriminatorias. No pueden grabar a la gente sin su conocimiento, argumentó Carlos. Eso es illegal. Cualquier grabación sería inadmisible. En realidad, dijo David, entrando a la habitación con Cera y Max detrás de él. En España, solo una parte necesita consentir a una grabación. Isabella consintió. Y tenemos más que solo grabaciones, añadió Max, dando un paso adelante, con una bolsa plástica que contenía los componentes de freno. Evidencia física de manipulación en su coche. Sofía de repente corrió hacia la puerta, empujando a uno de los oficiales, pero fue rápidamente aprehendida en el pasillo. La fachada de Carlos finalmente se quebró, su rostro contorsionándose de rabia, mientras miraba a Isabela, estúpida. No pudiste simplemente morir, ¿verdad? Siempre tienes que estar en control. Siempre tienes que ganar. Oficiales, asintió la detective Rivera, y la policía se movió para esposar a Carlos. Mientras se lo lavaban, Carlos se volteó hacia Isabela, sus ojos ardiendo de odio. ¿Crees que esto terminó? No tienes nada, estaré libre bajo fianza. Esta noche en Isabella encontró su mirada firmemente. Escuché todo, Carlos. Cada plan, cada mentira, y ahora todos los demás también lo escucharán. Después de que Carlos y Sofía fueron llevados, el cuarto cayó en silencio. El abogado se paró incómodamente junto a la ventana, agarrando su maletín. Señora Martínez, no tiene idea. Me dijeron que el poder notarial era legítimo. Guárdelo, dijo David bruscamente. El fiscal querrá hablar con usted sobre su papel en todo esto. Mientras el abogado era escoltado afuera, Isabella finalmente se permitió relajarse contra las almohadas. Había terminado. Después de semanas de fingir, de yacer completamente inmóvil, mientras su esposo planeaba su muerte. Finalmente era libre. Cera se acercó a su lado, revisando sus signos vitales. Está bien. Eso debe haber sido increíblemente estresante. Isabella sintió. De repente exhausta,
Valió la pena. Gracias a todos ustedes. No habría sobrevivido sin su ayuda. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Max, metiendo sus manos en los bolsillos incómodamente. Ahora, dijo Isabella, con determinación, recupero lo que es mío y construyo algo mejor. Epílogo. 6 meses después, se paró en la entrada de su concesionario principal en el Paseo de Gracia, apoyándose en un bastón, pero parada, orgullosamente, por sí sola. El edificio se veía diferente de alguna manera, más brillante, lleno de posibilidades. ¿Lista?, preguntó David. Parado a su lado, Isabella respiró profundamente y asintió. Mes Q lista. Mientras caminaban por las puertas frontales, los empleados dejaron lo que estaban haciendo, volteándose a mirar con asombro. La palabra de la recuperación de Isabella y el arresto de Carlos se había extendido, pero pocos la habían visto en persona desde antes del accidente. Señora Martínez, exclamó una de las recepcionistas, corriendo hacia adelante. No sabíamos que vendría hoy. Pensé que era hora, dijo Isabella con una sonrisa, de volver a casa. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por el edificio. Los miembros del personal aparecieron de oficinas y del área de servicio, reuniéndose en el showroom principal. Isabella reconoció rostros. Algunos habían estado con ella durante años, otros eran más nuevos, contratados durante su ausencia. Quiero agradecerles a todos por mantener este lugar funcionando durante mi ausencia, se dirigió Isabella al grupo. Sé que no ha sido fácil, especialmente con la confusión de los últimos meses. Una subestimación, por supuesto. Carlos había despedido empleados leales, había contratado a su propia gente y había comenzado a desmantelar la cultura que Isabella había construido cuidadosamente. El daño tomaría tiempo en repararse. También quiero presentar o reintroducir para algunos de ustedes a David Chun, continuó Isabella, gesticulando a su lado. Como pueden haber escuchado, David fue fundamental para descubrir lo que realmente pasó durante mi accidente. A partir de hoy, es oficialmente mi director de operaciones. Aplausos estallaron, especialmente de los empleados de mucho tiempo que conocían y respetaban a David. Habrá cambios en las próximas semanas, continuó Isabella. Alguna reestructuración necesaria, pero quiero que todos sepan que esta empresa está de vuelta en mis manos y juntos vamos a hacerla más fuerte que nunca. Después de la reunión improvisada, Isabella se instaló en su oficina, ahora limpia de las pertenencias de Carlos, con David, para discutir los próximos pasos. Los contadores forenses han rastreado la mayoría de los activos que Carlos transfirió, reportó David. Deberíamos poder recuperar alrededor del 85% de lo que tomó. Eso es mejor de lo que esperaba, admitió Isabella. ¿Qué pasa con la situación legal? El fiscal está construyendo un caso sólido. Carlos y Sofía fueron negados la fianza. El riesgo de fuga era demasiado alto y los cargos de intento de asesinato son serios. El testimonio de Max sobre la manipulación de frenos es crucial y las grabaciones de su cuarto de hospital son condenatorias. Isabella asintió, mirando por la ventana al piso del concesionario. ¿Y qué tal Max? ¿Cómo le va con el nuevo trabajo? David sonrió. Sorprendentemente bien. Comenzó en el departamento de detallado, pero ha mostrado una aptitud para él. Trabajo mecánico. El gerente de servicio quiere moverlo a cambios de aceite y mantenimiento básico. Asegúrate de que obtenga cualquier entrenamiento que necesite, dijo Isabella. Después de lo que hizo por mí, encontrar esas partes de freno, arriesgar su seguridad. Le debo una oportunidad real. Ya está arreglado, le aseguró David a Nisera. Llamó. Quería saber si todavía vas a cenar el viernes. Isabella sonrió. Durante su recuperación, se había acercado a la enfermera que había arriesgado su trabajo para ayudar a exponer el plan de Carlos. Su amistad
Había sido inesperada, pero valiosa, uno de los pocos resultados positivos de toda la experiencia. Dile que no me lo perdería, respondió Isabella. Ahora hablemos sobre esa idea de fundación que mencioné. Durante el mes siguiente, Isabella gradualmente reclamó su vida. La recuperación física fue desafiante. Su cuerpo se había debilitado. Durante su estancia en el hospital, a pesar de las sesiones secretas de terapia física de cera, pero su determinación nunca flaqueó en los procedimientos legales. Avanzaron. Carlos y Sofía fueron acusados de intento de asesinato, fraude, falsificación y conspiración. La evidencia contra ellos era abrumadora, a los componentes de freno, con signos claros de manipulación. Las grabaciones de sus conversaciones, registros bancarios mostrando las transferencias fraudulentas y el testimonio del mecánico que Carlos había pagado para sabotear el coche de Isabela en el mecánico. Enfrentando sus propios cargos, había acordado testificar contra Carlos a cambio de su relato detallado de cómo Carlos se le había acercado, lo que le habían pagado y exactamente lo que había hecho para asegurar que los frenos fallarían. Bajo alta presión, selló el caso en 6 meses, después de que Isabella hubiera abierto los ojos por primera vez y escuchado a su esposo planeando su muerte. Organizó una pequeña reunión en su nueva casa, no la mansión que había compartido con Carlos en Pedralbes, sino un lugar nuevo, moderno y abierto, sin los recuerdos dolorosos de su vida anterior. Ansera llegó primero, trayendo una botella de vino y un abrazo cálido. «Te ves increíble», dijo, retrocediendo para admirar la recuperación de Isabella. «El bastón se fue a Ney a partir de la semana pasada», confirmó Isabella. La terapia física finalmente rindió frutos. David y su esposa llegaron después, seguidos de Max, casi irreconocible con ropa limpia, su barba prolijamente recortada, su rostro más saludable después de meses de comidas regulares y vivienda estable. «El lugar se ve genial», dijo Max incómodamente, claramente aún sintiéndose fuera de lugar en situaciones sociales, pero haciendo un esfuerzo. «Gracias», respondió Isabella calurosamente. «¿Cómo va el nuevo apartamento?» «Todavía me estoy acostumbrando a tener 4 paredes y un techo», admitió Max con una pequeña sonrisa. «Pero está bien. Realmente bien». Isabella los llevó a la terraza con vista a las luces de Barcelona. Mientras se acomodaban en sillas cómodas, sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Tengo noticias», anunció una vez que todos tuvieron bebidas en sus manos. «La Fundación Isabella Martínez está oficialmente en funcionamiento. Nuestra primera iniciativa será una asociación con el refugio del centro para proporcionar entrenamiento laboral y vivienda de transición para personas sin hogar». «Eso es maravilloso», dijo Sera, apretando la mano de Isabella. «Sé que ha sido un sueño tuyo desde el hospital». «Lo ha sido», reconoció Isabella, «y tengo más noticias». El jurado regresó con un veredicto hoy en el juicio de Carlos y Sofía. El grupo cayó en silencio, esperando. «Culpables en todos los cargos», dijo Isabella simplemente. «Carlos cumplirá un mínimo de 25 años. Sofía recibió 15 en un suspiro colectivo de alivio pasó por el grupo. «Se había hecho justicia por nuevos comienzos», propuso David, alzando su copa. «Y por amistades inesperadas», añadió Isabella, mirando alrededor a los aliados improbables que se habían convertido en sus amigos más cercanos. Mientras la noche continuaba, Isabella se encontró alejándose por un momento de soledad, parada en el borde de su terraza, mirando las luces de la ciudad. Reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su vida. Había perdido su matrimonio, descubierto una traición terrible y enfrentado la muerte. Pero en el proceso había encontrado algo mucho más valioso. A personas que la apoyaron, no por lo que podía darles, sino por quien realmente era. Sera se unió a ella en la barandilla. «¿1 euro por tus pensamientos?»,
Isabela sonrió. Estaba pensando en lo extrañamente que funciona la vida. Carlos pensó que estaba quitándome todo a mi negocio, mi riqueza, mi vida, pero al tratar de destruirme, realmente me dio algo invaluable. ¿Qué es eso?, preguntó Sera. Claridad, respondió Isabela. Sobre lo que importa. ¿Quién importa?, miró a Sera, sus ojos encontrándose con un entendimiento no hablado. La amistad que había comenzado en esa habitación de hospital había crecido en algo más profundo, más significativo de lo que cualquiera había esperado. Pasaría por todo de nuevo, dijo Isabela suavemente, si significara terminar justo aquí. A la mañana siguiente, Isabela se dirigió sola al hospital para un chequeo final, mientras caminaba por los corredores donde una vez había estado. Confinada, sintió una extraña sensación de gratitud. Este lugar había sido su prisión, pero también donde había encontrado la fuerza para contraatacar. El doctor Patel la saludó con una sonrisa cálida. Señora Martínez, o debería decir, Isabela, es bueno verla levantada y andando mejor que me he sentido en años, respondió Isabela honestamente. Después de un examen completo, el doctor Patel la declaró completamente recuperada físicamente. Está en excelente salud y mentalmente. Bueno, ha mostrado una resistencia notable. Tuve ayuda, reconoció Isabela. Buenas personas que dieron un paso adelante cuando más las necesitaba. Mientras Isabela se preparaba para irse, el doctor Patel vaciló. Sabe, en todos mis años de práctica, nunca he visto nada como su caso. La mujer que tuvo que fingir estar en coma para salvar su propia vida. Isabela sonrió. A veces, fingir estar muerto es la única manera de realmente empezar a vivir. Más tarde ese día, Isabela se alejó del hospital por última vez, con Sera a su lado. Mientras se dirigían a la carretera principal, Isabela sintió el último peso levantarse de sus hombros. ¿A dónde?, preguntó Sera. Hacia adelante, respondió Isabela simplemente. Solo hacia adelante. Mientras conducían por las calles de Barcelona, el sol brillando a través del parabrisas, Isabela reflexionó sobre su increíble viaje. Había comenzado como una empresaria exitosa que creía tener un matrimonio sólido. Había sobrevivido a un intento de asesinato. Había descubierto traiciones impensables. Y había encontrado fuerzas que nunca supo que tenían, pero más importante, había descubierto el verdadero significado de la lealtad, la amistad y el amor. No en los lugares donde esperaba encontrarlo, sino en los corazones de extraños que se convirtieron en familia. Una enfermera que arriesgó su carrera, un empleado que nunca se rindió, un hombre sin hogar que se convirtió en su salvador. An Carlos había intentado tomar todo de ella, pero sin saberlo, le había dado el regalo más precioso de todos, la oportunidad de construir una vida basada en la verdad, rodeada de personas que la valoraban por quien realmente era Anne. Mientras el coche se movía por la ciudad, Isabela supo que su nueva vida apenas estaba comenzando. Tenía un negocio que reconstruir, una fundación que dirigir y relaciones que nutrir. Pero por primera vez en años se sentía verdaderamente viva, verdaderamente libre en la mujer que había fingido estar en coma. Para sobrevivir, había emergido más fuerte, más sabia y más decidida que nunca. Y mientras Barcelona se extendía ante ella bajo el sol de la tarde, Isabela Martínez sonrió, sabiendo que lo mejor estaba por venir.